Escafismo, también conocido como los barcos, fue un antiguo persa método de ejecución a infligir la muerte tortuosa que fue descrito por archienemigos de los persas, los griegos. El nombre viene del griego owa, escape, que significa nada recogió, o hueco, hacia afuera. La presunta víctima fue desnudada y luego firmemente sujeta dentro del espacio interior de dos estrechos botes de remos, o ahuecados troncos de árboles, se unieron una encima de la otra con la cabeza, las manos y los pies que sobresalen. El condenado se vio obligado a ingerir la leche y la miel hasta el punto de desarrollar severa diarrea, y más miel se vierte en él para atraer a los insectos, con una atención especial dedicada a los ojos, oídos, boca, cara, genitales y el ano. En algunos casos, el verdugo sería mezclar la leche y la miel y verter esta mezcla todo sobre la víctima. Él entonces dejarse flotar en una estancada estanque o estar expuesto al sol. Del individuo indefenso heces acumuladas dentro del contenedor, que atrae a más insectos que comer y reproducirse dentro de la carne expuesta de la víctima, que en virtud de la interrupción del suministro de sangre por la madriguera insectos que se hizo cada vez gangrenosa. El individuo sería mentir desnudo, cubierto de pies a cabeza en la leche, la miel y sus propias heces. La alimentación se repite cada día en algunos casos, para prolongar la tortura, por lo que no se produjeron que la deshidratación fatal o inanición. La muerte, cuando finalmente se produjo, probablemente se debió a una combinación de deshidratación, inanición y shock séptico. Delirium típicamente situado en cabo de unos días. En otras versiones grabadas, los insectos no se comen la persona. Pican y pican insectos como avispas, que fueron atraídos por la miel en el cuerpo, actuaron como la tortura. Descripciones históricas: los persas vencer en una competición todos los otros bárbaros en la crueldad horrible de sus castigos, empleando torturas que son peculiarmente terrible y prolongado, es decir, los barcos y los hombres decosturan cuernos en bruto. Pero, ¿qué se entiende por los barcos? Y ahora debe explicar en beneficio de los lectores menos informados. Dos barcos se unen una encima de la otra, con agujeros en ellos de tal manera que de la víctima la cabeza, las manos y los pies solo se quedan fuera. Dentro de estos barcos el hombre debe ser castigado, se coloca tumbado de espaldas, y los barcos y luego clavó junto con pernos. A continuación se vierte una mezcla de la leche y de la miel en la boca del hombre miserable, hasta que se llena hasta el punto de náuseas, manchando su cara, los pies y los brazos con la misma mezcla, y así dejarlo expuesto al sol. Esto se repite todos los días, el ser efecto que vuela, avispas y abejas, atraídos por la dulzura, se asientan en la cara y todas las partes de su cuerpo como el proyecto fuera de los barcos, y el tormento miserablemente y pican al hombre desgraciado. Por otra parte su vientre, distendido como lo es con la leche y la miel, arroja excrementos líquidos y estos putrefactas enjambres raza de gusanos intestinales, y de todo tipo. Por lo tanto la víctima acostada en los barcos, su carne pudriéndose en su propia suciedad y devorado por los gusanos, muere una persistente y muerte horrible. Sonaras, Aníales el rey decretó que Mitrídates debe ser condenado a muerte en botes. Que la ejecución es después de la siguiente manera: tomar dos barcos enmarcados exactamente a la medida y responder a los demás, se acostaron en una de ellas el malhechor que sufre, a su espalda, y luego, que lo cubre con la otra, y así establecer juntos que la cabeza, las manos y los pies de aquel quedan fuera, y el resto de su cuerpo yace encerrada dentro, le ofrecen comida, y si se niegan a comer, que lo obligan a hacerlo pinchando sus ojos, y luego, después de haber comido, lo empapan con una mezcla de leche y miel, verterla no solo en la boca, pero en su rostro, luego mantener el suyo. Cara vuelta continuamente hacia el sol, y se vuelve completamente cubierto y oculto por la multitud de moscas que se posan en él, y como dentro de los barcos que hace lo que los que comer y beber debe hacer necesidades, reptiles y alimañas primavera fuera de la corrupción y la corrupción de los excrementos, y estos entrar en las entrañas de él, se consume su cuerpo. Cuando el hombre es manifiestamente muerto, el barco más superior se retira, encuentran su carne devorada, y enjambres de criaturas tan ruidosas depredando sobre y, por así decirlo, con un crecimiento de sus intestinos. De esta manera, Mitrídates, después de sufrir durante 17 días, expiró al fin. Plutarco, Vida de Artajerjes. Prácticas similares en Shakespeare. Cuento del invierno. El pícaro Autólico dice: el pastor y su hijo que debido a Perdita se ha enamorado con el príncipe, su padre adoptivo será apedreado, mientras que su hermano adoptivo será sometido a los siguientes castigos. Él tiene un hijo, que se desollado vivo y luego no inter más con miel, situado en la cabeza de un nido de avispa, y luego de pie hasta que sea 3/4 y una copita muertos.
Luego se recuperó de nuevo con aquavit o alguna otra infusión caliente, y luego, crudo como él es, y en el pronóstico más caluroso día proclama que será más ajustado contra una pared de ladrillo, el sol que mira con un ojo hacia el sur sobre él, donde les contemplar con moscas soplados a la muerte. En H. de Rider Haggard, la antigua Ayam protagonista Ayam Quatermain experimenta una visión de una de sus vidas pasadas, en las que él era un gran cazador egipcio llamado Shabaka. Hubo un tiempo en que se condena a la muerte por el barco por el rey de reyes, debido a una apuesta de caza que habían hecho. Cuando Shabaka le pregunta qué va a suceder a él le dice a un eunuco esto: oh matador egipcio de los leones. Se le puso sobre una cama en un pequeño bote en el río y otro barco será colocado sobre vosotros, pues estos barcos son llamados los mellizos, egipcia, de tal manera que su cabeza y sus manos se proyectarán en un extremo y los pies en el otro. Allí se quedarán, cómodo como un bebé en su cuna, y 2 veces cada día la mejor de los alimentos y la bebida será reducida a usted. En caso de fallar el apetito, por lo demás, será mi deber revivirlo pinchando sus ojos con la punta de un cuchillo hasta que vuelve. También después de cada comida voy a lavar su cara, las manos y los pies con leche y miel, para que las moscas que zumban sobre ellos deben sufrir hambre, y para preservar su piel se queme por el sol. Así, poco a poco va creciendo más débil y en la caída de longitud dormido. El último que entró en la barco, él, hombre de mala suerte, tenía por casualidad entró en el patio de la casa de la mujer y de algunas de las damas no dio a conocer, solo vivió durante 12 días, pero que, al ser tan fuerte, puede esperar una duración de 18 años. El Soviet KGB utilizó una técnica similar, pero no letal, para extraer confesiones. Un prisionero desnudo fue colocado en un armario de madera estrecho que contiene cientos o incluso miles de chinches. Y dejó allí durante varias horas, sufriendo mucho dolor de las picaduras de los insectos.